El polvo se asentaba en el horizonte mientras Margaret Walsh presionaba su rostro contra la ventana de la diligencia, observando la vasta pradera de Texas extenderse interminablemente ante ella. A sus 13 años, debería haber estado pensando en sus lecciones o en el jardín detrás de la casa familiar en Boston. En cambio, apretaba una carta que había trastocado su mundo entero. Su padre, desesperado y ahogado en deudas, había concertado su matrimonio con un ranchero llamado Thomas Garrett, un hombre al que nunca había conocido, a cambio de dinero que salvaría a su familia de la ruina. Cuando la diligencia finalmente se detuvo en el rancho de Garrett, Margaret bajó con las piernas temblorosas. El hombre que se acercó era curtido y alto, de unos 40 años quizás, con ojos bondadosos que parecían estar en contradicción con la transacción que la había llevado hasta allí. Él miró su pequeña figura, su rostro manchado de polvo y lágrimas, y algo cambió en su expresión. Margaret había ensayado palabras valientes durante el largo viaje, pero lo que salió fue simplemente la verdad, dicha con la honestidad desesperada de una niña. «Soy demasiado joven para ser esposa», dijo, con la voz quebrada. «Por favor, señor, no quiero esto». Thomas Garrett permaneció en silencio por un largo momento, con el peso de sus palabras suspendido entre ellos como una plegaria. Había esperado una joven novia, alguien que lo ayudara a manejar su vasta propiedad y llenara las solitarias veladas. No había esperado una niña, asustada y pequeña, que dijera la verdad que él había intentado ignorar. En ese momento, mirando los ojos suplicantes de Margaret, Thomas vio a su propia hija, arrebatada por la fiebre 3 años atrás, y algo fundamental se rompió y se reformó dentro de él. «Entonces no lo serás», dijo simplemente, y Margaret sintió que las rodillas casi le fallaban de alivio. Thomas cargó su baúl él mismo y la condujo no a la casa principal, sino a una pequeña cabaña en la propiedad. «Este era el lugar de mi hija Emma», explicó con gentileza. «Ella amaba su privacidad y sus libros. Creo que estarás cómoda aquí». En los días siguientes, Thomas tomó decisiones que sacudieron a la pequeña comunidad fronteriza. Registró a Margaret como su pupila, no como su esposa. Contrató a un tutor del pueblo más cercano y organizó la continuación de sus estudios. Cuando los vecinos hacían preguntas incómodas, él los enfrentaba con una mirada firme que desalentaba cualquier indagación adicional. Pero la bondad, aprendió Margaret, podía ser complicada. Los acreedores de su padre eventualmente rastrearon el dinero hasta Texas y empezaron a circular rumores desagradables. Algunos susurraban que Thomas tenía motivos ocultos. Otros insinuaban que Margaret tramaba algún engaño. El predicador local llegó una tarde, con el rostro serio y lleno de juicio, exigiendo saber la naturaleza de su acuerdo. Thomas podría haber explicado, podría haberse defendido, pero sabía que la reputación de Margaret importaba más que la suya propia. «La niña es mi pupila, y eso es todo lo que cualquiera necesita saber», afirmó con firmeza, y cerró la puerta a más preguntas. Para Margaret, observar cómo ese hombre absorbía la desconfianza de la comunidad para proteger su inocencia, algo poderoso se despertó en su corazón. Era gratitud, ciertamente, pero también una comprensión naciente de lo que significaba el verdadero sacrificio. Los años pasaron como las estaciones cambiantes. Margaret estudió literatura y matemáticas, aprendió a cabalgar por la pradera y ayudó a Thomas a administrar las cuentas del rancho con una mente aguda para los números. Creció alta y capaz, su miedo de la infancia reemplazado por una tranquila confianza. Thomas nunca mencionó el matrimonio, nunca sugirió que ella le debía algo. Simplemente le dio espacio para convertirse en quien estaba destinada a ser. Cuando Margaret cumplió 18 años, tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Le preguntó a Thomas si el acuerdo matrimonial que su padre había concertado podía finalmente honrarse, pero en sus propios términos, con su propia elección libremente otorgada. Thomas, atónito, se negó en un primer momento. «No me debes nada», insistió. «Nunca me debiste nada». «Lo sé», respondió Margaret, con voz serena y segura. «Precisamente por eso te lo estoy pidiendo. Me devolviste mi infancia cuando podías habérmela arrebatado. Enfrentaste el juicio de todo este pueblo para mantenerme a salvo.
Me enseñaste que la familia no se trata de deudas ni obligaciones, sino de elegir estar al lado de alguien cuando no tienes por qué hacerlo. Ya no soy aquella niña asustada, Thomas. Soy una mujer que conoce su propia mente, y elijo esto. Te elijo a ti. La boda fue sencilla y genuina, con la asistencia de los pocos vecinos que con el tiempo habían llegado a comprender la verdad. Mientras Margaret estaba junto a Thomas, pensó en la niña asustada que había bajado de aquella diligencia 5 años atrás, convencida de que su vida había terminado. Esa niña había tenido razón al protestar, razón al decir su verdad, y Thomas había tenido razón al escucharla. A veces el mayor acto de amor es esperar. A veces es proteger el derecho de alguien a crecer sin obligaciones ni expectativas. Al honrar el ruego de su infancia, Thomas le había dado a Margaret algo raro y precioso. La libertad de elegir su propio destino. Y en esa libertad, ella había encontrado algo aún más valioso, una unión construida no sobre deudas ni acuerdos, sino sobre respeto mutuo, gratitud y un amor genuino que había crecido a su propio tiempo, sin prisa y sin ataduras.